Saludos y bienvenidos a su programa Aún a Esperanza. Yo soy su hermano en Cristo y obispo Gelson y te invito a que me acompañes con la reflexión para el día de hoy. La misma la he titulado Todo lo que pidan. Esta es la segunda parte de 3 del programa que comenzamos la semana pasada. Hoy continuamos utilizando el mismo versículo de punto de partida y luego de este versículo estaremos utilizando la nueva traducción viviente. Dice allí, Marcos capítulo 11 versículo 24. Por eso les digo que cuando pidan algo en sus oraciones, pídanlo convencidos de que ya lo han recibido y entonces todo lo que pidan será suyo. Palabra de Dios. Al final del programa nosotros estuvimos hablando de la fe y hoy vamos a continuar hablando de la fe porque la fe se entrelaza muy estrechamente con el tema que tenemos hoy, aunque la parte 3 va a traerle otro elemento que sé que le va a llamar mucho la atención. Y cuando cerré el programa la semana pasada también les dije a ustedes que faltaba un elemento muy importante y que lo vamos a estar cubriendo hoy también. Así que continuamos con lo de la fe, volvemos otra vez al libro de Hebreos capítulo 1, capítulo 11, versículo 1, y esta vez vamos a estar utilizando la nueva traducción viviente. Dice allí, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos, es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Palabra de Dios. La pregunta es, ¿cómo llegamos nosotros a la fe? Nos llega así de repentinamente, nos llega porque simplemente dijimos, yo quiero bautizarme, quiero entrar a la iglesia, yo me arrepiento de mis pecados. ¿De qué forma nos ha llegado la fe a nosotros? Mire lo que nos dice la Escritura en el libro de Romanos capítulo 10 versículo 17, nueva traducción viviente. Dice allí, así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo Jesús. Alabado sea Dios. La buena noticia no es nada más y nada menos que la misma palabra de Dios. ¿Y por qué la Escritura? Bueno, porque la Escritura es Cristo. Cristo es la verdad y la vida. Nos dice en el libro de Juan capítulo 14 versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿cómo sabemos que Él es la verdad? Porque nosotros no podemos decir, pues bueno, la palabra dice que es la verdad, dice que es la verdad, pero para una persona que nunca ha escuchado de Cristo y nosotros le vamos a presentar el Evangelio, ¿cómo nosotros le presentamos a ellos que Cristo es la verdad? Porque si la fe viene por el oír, ¿ve? Y es por el oír la palabra de Cristo, quiere decir que la fe tiene que haber un creer para levantar fe o una esperanza en esa palabra. Entonces, ¿cómo le presentamos y cómo le decimos que Cristo es verdaderamente esa palabra? Bueno, lo sabemos porque si nos vamos al libro de Juan capítulo 1 y el versículo 1, nueva traducción viviente, nos dice lo siguiente. En el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Alabado sea Dios. Entonces, ¿qué hace que sea verdad entonces si en el principio era la palabra y la palabra era con Dios, la palabra era Dios? Bueno, obviamente, pues si la palabra era Dios, eso es lo que lo hace la verdad. Pero mire lo que nos dice Juan capítulo 1, el versículo 14, nueva traducción viviente. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Aleluya. ¿Y quién fue el que vino a vivir entre nosotros? Ustedes ya lo saben. Entonces que Juan 1 y el versículo 14 establecen que la palabra se personificó en la persona de Jesucristo. Vamos a leer este otro versículo que nos demuestra a nosotros que la palabra sí es la verdad y que Cristo sí es la verdad. Porque como ya establecimos, en el principio existía la palabra era con Dios y Dios mismo era la palabra. Nos dice a nosotros en Juan 17, nueva traducción viviente, lo siguiente. Hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. Alabado sea Dios. Estamos viendo, no queda duda alguna que la verdad se encuentra en Cristo porque Cristo es la palabra de Dios y la palabra de Dios es la verdad. Estamos viendo y nos comienza diciendo Juan en el capítulo 1, versículo 1, que en el principio ya existía la palabra. ¿Por qué? Porque hermano, miren, todo fue creado nada más que con la palabra de Dios. Estamos viendo, Dios dijo hágase esto y se hizo. Estamos viendo eso, la palabra de Dios es verdad y es la palabra que tiene el poder. Entonces esa palabra luego se personificó en Cristo para venir a morar entre nosotros y traernos la verdad. Por eso es que Cristo dice que Él es la verdad y la vida y que nadie puede venir al Padre si no viene a través de Él. Ahora, ¿por qué traigo esto? Porque se estableció ya que la fe viene por el oír y el oír por la palabra y la palabra es que la verdad, si es la verdad.
si tú la crees, si la aceptas, aceptas a Cristo. Y al aceptar a Cristo, entonces es porque crees en sus promesas. Mire lo que nos dice a nosotros nuevamente, una promesa que la acabamos de leer en el versículo de entrada. Marcos 11:24 nuevamente, y aquí está la promesa. Dice, les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que lo han recibido, será suyo. Y si Cristo dice que algo va a ser tuyo es porque es una verdad. Pero ¿cómo titulamos entonces nosotros la reflexión? Todo lo que pidan. ¿Por qué? Porque hay unas condiciones para lo que tú pides. ¿Ve? Y ya eso lo cubrimos en la primera parte donde les dije a ustedes que ustedes tienen que pedir con fe, pero que esa fe está sujeta a la voluntad de Dios. No que no te lo va a dar, porque Cristo está diciendo que te lo va a dar, pero también tiene que estar sujeta a la voluntad de Dios. Y otra cosa que establecimos en el programa pasado es que había que saber pedir, porque no podemos pedir para los caprichos de nosotros, caprichos de la carne. No, tenemos que pedir para algo en específico, una necesidad. Y entre ellos lo que pidamos tiene que glorificar a Dios primero que nada. Y si vamos a intervenir o a interceder por un hermano, pues tiene que venir una bendición y una ayuda, un auxilio de parte de Dios para ese hermano. Y nuestra oración tiene que llegar de esa forma a Dios para que Dios la conteste. Ahora, sigue estando atada a que a su voluntad, porque por más que tú ores por el hermano para que Dios lo ayude en X o Y problema, si no está en la voluntad de Dios, Dios no lo va a ayudar. Por eso es que le he dicho en otras ocasiones y le comenté de algo que me sucedió a mí como capellán en un hospital, y se lo voy a volver a recordar, a refrescar para aquellos que no lo escucharon, porque lo escuchan por primera vez, que un hermano está orando por una persona que está enferma, le pidió permiso, la estamos visitando en el hospital, y la persona dijo que sí, y dentro de la oración del hermano, el hermano decía, sí Señor, tú lo quieres sanar porque tú eres un Dios de poder, porque por tus llagas fuimos sanados, un versículo que le gusta utilizar mucho a los hermanos cuando están orando, y él siguió insistiendo en que Dios lo iba a levantar. Cuando salimos afuera, yo esperé llegar al estacionamiento y le dije, hermano, mire, la oración no es que esté mala, es la forma en que estás pidiendo. Tú no puedes decirle a Dios, yo sé que tú lo quieres levantar y tú lo vas a levantar, y mucho menos alrededor de sus familiares, porque si no son personas que son creyentes, van a crear una falsa expectativa de que Dios sí lo va a levantar, y si la persona termina muerta, porque no estaba en la voluntad de Dios. ¿Ve? Ahora, si tú dices, Señor, si tú quieres y está en tu voluntad, tú lo vas a levantar de ahí y va a cumplir tus propósitos. Si tú quieres. Estamos viendo que hay que saber cómo nosotros venimos delante del Señor con nuestras peticiones y cómo vamos a pedir, porque tenemos que tener cuidado, porque acuérdense a quién le estamos pidiendo al Creador, al Dios Todopoderoso, el dueño de todo y el que nos hizo a nosotros. Nosotros tenemos que venir con mucha reverencia y con mucho cuidado cuando venimos a pedirle a Él. Por eso es que le estoy diciendo que cuando usted trae una oración para complacer sus caprichos carnales, olvídese de eso, que Dios va a hacer oído sordo a eso. Y la tercera parte, que la vamos a hacer entonces ya para el próximo programa, después de vamos a estar hablando sobre eso, sobre los oídos sordos que hace Dios hacia ese tipo de oraciones, ¿ok? Así que si su fe vino por escuchar la palabra, la cual creíste, ahora debes esperar a que Dios conteste tu petición. Porque si tú crees que la palabra es Cristo y es la verdad, y tú la crees y tú vienes a Cristo y dices que porque yo la creí, porque la fe viene por el oír la palabra, la cual yo he creído, ahora esa fe me tiene que enseñar a mí a que yo tengo que esperar a que Dios conteste, y cuando Él quiera contestar y como Él quiera. ¿Ve? Estamos viendo que esto se va entrelazando. Ahora, debemos entender que nuestra fe debe estar sujeta todo el tiempo a la voluntad de Dios. Esto no lo podemos pasar por alto, porque si Dios quiere, acuérdese, Dios nos da lo que Él quiera darnos. En su amor y su misericordia nos ama, se entregó a sí mismo, entregó a su Hijo. Él vino hecho con todos los padecimientos de hombre a esta tierra. Abusaron de Él, lo vituperaron, lo mataron, sufrió la ignominia de una cruz, pero miren, resucitó por el Espíritu Santo y luego ascendió al cielo a sentarse a la diestra del Padre, a esperar que le toque el momento de venirnos a buscar a nosotros. Por tal razón, si Dios hizo todo eso y nosotros somos simplemente criaturas de Él, pues obviamente que tenemos que estar sujetos a la voluntad de lo que Dios nos quiera dar cuando Él lo quiera dar. Y si Dios no nos quiere dar nada, pues mire, simple y llanamente no nos quiere dar nada. Y si usted se quiere enojar con Dios, pues usted sería un necio enojándose con Dios, porque el que se enoja con Dios no puede, ¿qué puede hacer? No vas a lograr nada, al contrario, posiblemente diga algo que te lleve a pecar y después te vas a tener que estar lamentando. Así que, ¿qué implica si Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiere y donde Él quiere? Esto no se lo explican a nadie. ¿Ve?
no se lo explican a nadie. ¿Por qué? Porque si yo les digo a mi congregación, y por eso es que yo les he dicho que yo he dejado de predicar para estar dando más estudios bíblicos congregacionales, porque esto es lo que importa, que usted se aprenda la palabra, porque de qué vale que yo me pare detrás de un púlpito a estar predicándole a usted y usted está jugando con su celular, está yendo para afuera, dice que para ir al baño y se ponen a hablar afuera, en el estacionamiento y no entran y no escuchan, no. Pero si hacemos un estudio congregacional donde yo le estoy dando participación a todos ustedes, Dios comienza, el Espíritu comienza a revelarle a ustedes empiezan a compartir en ese estudio todas esas experiencias que ustedes han tenido, empiezan a compartir lo que el Espíritu le está relevando y todos comenzamos a aprender unos de otros, ¿ves? Y cuando salimos de donde nos reunimos, salimos fortalecidos con la palabra de Dios, creyéndola y entendiéndola. Porque cuando vayamos a evangelizar sabemos correctamente de qué estamos hablando, porque es el Espíritu el que nos está moviendo y es el Espíritu el que nos reveló a nosotros en ese momento dado que estábamos estudiando. Pero de qué valga, como les digo, que yo me pare a predicar, no me voy a coger yo porque yo no hacía ese tipo de cosas, pero hay pastores o, entre comillas, o tipos de predicadores que se trepan detrás de un púlpito y lo que van a es despotricar cosas negativas, que hablar de los homosexuales, hablar del lesbianismo, hablar de las drogas, hablar del alcoholismo, hablar de los pedófilos y que se van a perder. Mire, eso no edifica a nadie. La congregación que ya está ahí reunida como iglesia vino ahí porque le creyó a la palabra de Cristo, le vino la fe, aceptó, Dios lo perdonó, ahora fue sellado con el Espíritu Santo. ¿Y por qué tiene que estar escuchando eso? Eso lo debe saber. ¿Ve? Ahora es que él viene a alimentarse, a cambiar su alimento de la leche a la vianda para ir madurando espiritualmente. Y mientras él madura espiritualmente, él puede ir a llevar esa palabra de Dios, palabra de vida, palabra que ayuda a las personas a renacer nuevamente en Cristo Jesús espiritualmente. Y eso es lo que lo va a ayudar y lo va a hacer un mejor discípulo de Dios, un mejor siervo de Dios. Pero con yo ponerme a predicar allí, a hablar 20,000 cosas, no me van a poner atención quizás porque están, como les dije, jugando con el teléfono, la tableta, están pensando en otra cosa, y eso no es lo que Dios quiere. De hecho, si vamos a hablar de cómo se bregaban los asuntos en la sinagoga, en el Nuevo Testamento, ellos lo que iban allí era estudiar. Allí no iba nadie ni con instrumentos, ni a alabar, ni a cantar. Ellos oraban y iban a estudiar la palabra. Eso es lo que se hacía allí. ¿Y por qué cambiamos de eso a poner un hombre allí detrás de un púlpito a predicar? Porque leemos en el Nuevo Testamento que Pablo lo hacía, pero lo que Pablo hacía era exponer la palabra, y se le llamaba predicar porque él está exponiendo la palabra y está educando con la palabra. Pablo no estaba diciendo: aquellos que crucificaron a Cristo se van a ir para el infierno porque fueron más. No leemos eso. Eso no es lo que está escrito ahí en el Nuevo Testamento. Lo que está escrito en el Nuevo Testamento, a los 4 evangelios, que son que todas las enseñanzas de Cristo Jesús con sus promesas y la esperanza que tenemos en ellas. Pero todo el resto del testamento son las formas de vida de nosotros como cristianos, cómo tenemos que comportarnos para mantenernos perseverando en la brecha hacia la salvación cuando Cristo venga a buscarnos. No leemos en ningún lado ni que Pablo habló mal de aquel, ni que Pedro habló mal de aquel, ni que Santiago habló mal de aquel, ni que Juan. No, eso no lo escuchamos. Eso lo hace el hombre ahora. Y por eso es que nosotros estamos como estamos, porque nos alejamos. Tanto que se habla por ahí de: yo quiero que volvamos a la iglesia primitiva. No, mire, yo no quiero volver a la iglesia primitiva. Usted está loco. Usted está pensando así, no debe empezar así, hermano. Y usted dirá: no, el que está loco eres tú. No, el que están más son ustedes. ¿Usted sabe por qué? Porque yo volver a la iglesia primitiva implica yo volver a los errores que ellos cometieron. Y los errores que ellos cometieron, que fueron en el caminar. Y hay que entender que ellos, pues obviamente no tenían el conocimiento que usted y yo tenemos, porque ya nosotros tenemos la palabra entregada. Ellos fueron haciendo la palabra para nosotros en su caminar. Y los errores que ellos cometieron, yo no los quiero volver a cometer. Al contrario, usted y yo como cuerpo de Cristo debemos haber aprendido de esos errores y no querer volver atrás a esos errores. Y yo los entiendo cuando dicen eso, porque lo que están hablando es de buscar servir a Cristo en la forma en que aquellos lo servían. No va a pasar, hermano. No va a pasar, porque eran épocas diferentes. Nos dice en el libro de Hechos que cuando ellos empezaron, ellos vendían todo y le entregaban todo el dinero a los apóstoles para que se lo dividieran entre las viudas, los necesitados, los huérfanos. Ahora te pregunto yo, si tú quieres volver a eso, ¿vas a vender tu casa? ¿Vas a vender tu carro? ¿Se lo vas a entregar a la iglesia? Entre comillas, porque no sabemos qué el pastor va a hacer con ellos. Ve cómo están las cosas. ¿Tú vas a hacer eso? ¿Vas a confiar en hacer eso? No. Pues entonces no puedes decir que tú quieres volver a la iglesia primitiva, porque ya eso pasó. De la iglesia primitiva aprendemos, ¿ve? Y continuamos la marcha. Y se supone que la iglesia, si está cometiendo errores, sean errores nuevos, no repetitivos. Pero lamentablemente el cuerpo de Cristo hoy sigue resbalando la misma cáscara. Perdonen que se lo diga, hermano, pero es así. Ahora, vamos a continuar con el tema. Hablemos de la oración. La oración debe ser de 2 formas.
No estoy hablando de tipos de oración, sino en la forma que tiene que ser la oración. ¿Ves? Tiene que ser una oración expectante y una oración de amor. Expectante, que lo que pida va acompañado de una expectancia o una confianza de que tú, con tu fe, vas a esperar porque sabes que lo vas a recibir en algún momento. Pues esa es la expectancia que tú tienes. Yo tengo esta expectativa de que Dios me lo va a dar y tengo fe de que va a ser. ¿Cómo va a ser? Tú no sabes. ¿Cuándo va a ser? Tú no sabes. ¿Me lo va a dar o no? Tú no lo sabes tampoco. Pero tienes la fe de que Dios va a hacer algo. Y de eso es lo que se trata la fe. Nuestra oración no debe ser una oración por rutina, ni repetitiva, ni un rito sin esperanza como muchos tienden a hacer. Yo sé que hay ocasiones que nosotros le traemos la misma petición a Dios todo el tiempo. No hay nada mal con eso, al contrario, le estamos demostrando a Dios que mira, Señor, te la estoy poniendo delante de ti, no porque sea un insistente y te esté molestando, es porque yo tengo fe, pero reconozco que yo necesito que seas tú el que bregue con la situación, ¿ves? Y con tu fe y tu perseverancia, aún tú teniendo tu expectancia de que Dios va a cumplir, tú tienes que también entender que, como ya les dije, está sujeta a la voluntad de Dios, y cualquiera que sea la voluntad de Dios, la tenemos que aceptar. No podemos nosotros esperar que todo lo que tú pidas, Dios te lo dé en la forma que tú lo estás pidiendo y para lo que tú lo quieres. Por eso es que le puse el título, todo lo que pidas, porque cuando Cristo dijo que todo lo que tú pidieras ibas a tener, todo el mundo lo saca fuera de contexto y dice, pues yo le voy a pedir un carro, yo le voy a pedir esto. No, hermano, de eso no es lo que se trata, es de todo lo que tú le pidas para que el reino avance, de todo lo que tú le pidas para que Dios sea glorificado, todo lo que tú pidas para que, con amor, para que el prójimo pueda ser bendecido y ayudado en todo. Y todo lo que tú pidas para ti, Dios te lo va a dar por añadidura, pero te lo va a dar en la medida que Él entiende que tú lo necesitas, no por un capricho. Ahora les voy a hablar del elemento importante y se lo acabo de decir, pero ahora voy a entrar en él, el amor. El amor es importante. La oración de quien no, del que no siente amor o no ha podido perdonar a alguien que le ha hecho daño, Dios no te va a escuchar. Lamentablemente Dios no te va a escuchar porque Dios es amor. Y si tú no tienes amor para el prójimo, entonces tú vas a pedir para ti y aquel que te hizo daño que no lo has querido perdonar. ¿Tú crees que Dios te va a contestar una oración? Y después nos preguntamos, hermano, Dios, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué Dios no me contesta? No escucho esto, no tengo respuesta de esto. Porque no te has puesto a evaluar qué está pasando en tu vida, cómo tú te estás comportando delante de Dios y con el prójimo. Y quizás, si te pones a pensar en eso, el Espíritu Santo, aleluya, que ya está en ti, te va a redarguir y te va a mostrar, te va a dejar discernir lo que tú has estado haciendo de lo bueno y de lo malo. Y quizás ahí te des cuenta y digas, ay, yo hice esto. ¿Ves? Y caes en cuenta, y si eres humilde, lo vas a aceptar, porque si permites que el orgullo se entreponga entre ti y lo que el Espíritu Santo quiere que tú hagas, no lo vas a hacer y entonces te vas a quedar estancado ahí y eso es peligroso. Cristo dijo, Mateo 6, versículo 15, nueva traducción viviente, dice allí, pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Palabra de Dios. Si tus pecados no son perdonados, escuchen bien, entonces ante Dios te conviertes en un impío. Porque estás en pecado. Te conviertes en un impío porque Dios no te los perdona y sigues en pecado. Estamos viendo. Quizás no premeditado o quizás premeditado. Y miren, saben que yo le hablo a ustedes de la diferencia de lo que es el pecado y lo que es el impío. El pecador peca porque ya el pecado está en él y le sale innatamente y no lo sale premeditado y por ende el Espíritu lo redarguye y él va y pide perdón. Pero el que es impío está todo el tiempo pecando, lo hace adrede, lo premedita y no le importa. ¿Ve? Y si Dios no te perdona tus pecados, pues tú caes en el nivel de impío. ¿Por qué? Porque al no perdonar, tú sabes a conciencia que no lo estás perdonando porque tienes una razón por no perdonarlo. Quiere decir que el no perdón tuyo es premeditado. Entonces automáticamente ya caes en el nivel de impío. Y mire lo que nos dice, tengan cuidado con eso, porque mire lo que nos dice en el libro de Juan, capítulo 9, versículo 31, nueva traducción viviente, y escuchen bien lo que dice sobre el que no perdona. Acuérdense que Cristo dijo, no se te harán perdonados tus pecados si tú no perdonas, y usted va a seguir pidiendo. Escuche lo que dice aquí. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero está dispuesto a escuchar a los que lo adoran y hacen su voluntad. Aleluya, alabado sea Dios. Estamos viendo, si usted no perdona, usted cae en la misma categoría del impío y cada vez que usted ore, Dios no le va a escuchar. Entonces es ahí el por qué sus peticiones no son contestadas. ¿Por qué? Porque quizás estás en esa y no te has dado cuenta. Pueden haber pasado 5 o 6 años, nunca perdonaste y tú te habrás olvidado y la otra persona se olvidó, pero Dios no. Y Dios quiere que tú vengas delante de Él con un corazón limpio y contrito, arrepentido, para que Dios te pueda perdonar. Entonces tú tienes que perdonar al prójimo, porque lo acabamos de leer. Cristo dijo, si tú no perdonas, el Padre no te va a perdonar a ti tampoco. Entonces, ¿cómo esperamos que Dios escuche nuestras peticiones?
estamos viendo que hay muchos elementos. Simplemente decir, todo lo que tú pidas, ¿me lo vas a dar? No, hay un sinnúmero de condiciones, un sinnúmero de requisitos que tenemos que llenar para que Dios conteste en la oración y volvemos otra vez, sujeta a su voluntad. Y aunque sea sujeta a su voluntad, la va a contestar de alguna manera u otra, ¿ves? Y de la manera en que la va a contestar, quizás no es lo que tú esperes, como tú la esperes, o lo que tú esperabas, pero la contestó. Pero va a ser bajo la voluntad de Dios, va a ser bajo sus términos, no los términos suyos y míos. Por eso es que le estoy diciendo que pedir y vamos a recibir todo. No malinterpreten esas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Él te está hablando ahí que yo te lo voy a dar, pero tú tienes que reunir todo esto, ¿ves? Y de todo eso que tú tienes que reunir, lo primordial tiene que ser que el Padre sea glorificado, que el prójimo sea beneficiado. Y luego tú, porque Dios te va a dar todo por añadidura. No puedes ponerte a ti en primer plano. No puede ser primero tú, segundo, tercero tú y el cuarto y quinto por ahí para abajo. No. Dios tiene que ir primero por encima de todo. Nuestras primicias tienen que ser presentadas a Dios primero que nada. Primero que todo, por decirlo así. Entonces, el prójimo va segundo, porque mira los dos grandes mandamientos. Ama a tu Dios, primero, con todo tu corazón, y después te dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Esos dos, cuando tú vayas a orar, tienen que estar presentes. Y después lo tuyo, tú lo propones, se lo pone a Dios y Dios te lo va a obrar sobre él de la manera que él entienda. Pero siempre y cuando tú reúnas los requisitos que hemos estado hablando, y todavía nos faltan unos que van a ser en la tercera parte, de que Dios está esperando de nosotros como creyentes, aunque tengamos fe, para él poder contestar la petición de alguna forma u otra. Y nosotros, ¿verdad?, deseamos que esa petición sea contestada por el área positiva, que venga de bendición, aleluya. Pero para que eso suceda, mira lo que nos acaba de decir Cristo: si tú no perdonas al prójimo, Dios no te puede perdonar a ti. Entonces ya estás cayendo en una categoría de impío. Y leímos en Juan 9:31 que Dios no escucha las oraciones del pecador. Perdón, y yo sé que es lamentable lo que le estoy diciendo, y son palabras fuertes, pero hermano, yo le estoy hablando a usted de vianda. Esto es para nosotros. Por eso es que les digo que los 4 evangelios fueron para que nosotros entendiéramos la vida de Cristo, sus enseñanzas, lo que Él espera de nosotros, sus promesas, la esperanza. Pero ya de aquí en adelante comenzamos a ver cómo Dios nos está instruyendo de cómo debemos vivir. Y entre cómo debemos vivir también nos está instruyendo de cómo debemos pedir. Por eso es que Santiago nos dijo, y ya lo hablamos ya en el programa pasado, piden y no reciben porque no saben pedir. ¿Por qué? Porque pedimos para cosas tontas, para caprichos, porque pedimos mal, pedimos para nosotros, para nuestra propia vanagloria, y nos olvidamos de Dios, nos olvidamos del necesitado, que es el prójimo. ¿Ok? Así que establecimos primero que la fe está sujeta a la voluntad de Dios. Eso es inseparable. Por ende, nuestra petición está sujeta a su voluntad. ¿Ves? Que los estoy llevando por orden. Pero ahora añadimos el amor y el perdón. Estamos viendo, le dije que el amor era uno de los elementos más importantes. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y si Dios mostró amor y misericordia por ti, ¿por qué tú no lo puedes mostrar por el prójimo? Si Dios te sacó a ti y a mí del lodo cenagoso, Él quiere sacar al otro. Pues perdónalo, preséntale las buenas nuevas de Cristo que cambian, por eso es que se llaman buenas nuevas. Y entonces esa persona puede, el Espíritu Santo, comenzar a trabajar con ellos. Una vez son sellados porque creyeron, ¿ve? Y ahora le entró la fe porque oyeron. Como les dije ahorita, la fe viene por el oído y por la palabra. Y ahora comienza a caminar contigo en perseverancia, juntos, cayéndose y levantándose juntos hacia la espera de la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ve? Ve que es importante. Yo por eso vuelvo y les recalco, es bueno estudiar, porque cuando estudiamos aprendemos estos detalles, estas cosas. Y yo de seguro, muchos de ustedes deben estar pensando, pero a mí nunca me dijeron que eso era así. No, pero si, ¿cómo que Dios me va a poner condiciones? Mire, la salvación tiene condiciones también. ¿O es que usted se cree que Cristo murió por usted primero, Cristo muere, que esto también lo tienen bien equivocado. Cristo no murió primeramente para salvarte a ti de tus pecados y perdonártelo. Cristo murió para que la relación entre Dios el Padre y nosotros volviera a darse, porque se había roto por cuenta del pecado. Estamos viendo. Entonces, mediante ese sacrificio que hace esa unión, ahora viene el perdón de pecados por el derramamiento de su sangre, porque la palabra nos dice que sin el derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Estamos viendo. Entonces ahora Cristo va al sepulcro, resucita el tercer día, y una vez resucita nos garantiza a nosotros la vida eterna. Estamos viendo eso. Tiene condiciones. ¿Por qué? Bueno, porque si tú vienes a los pies de Cristo, tú estás arrepentido, tú dices que tienes fe, tú eres sellado con el Espíritu Santo. Tiene condiciones porque tú no puedes estar haciendo lo que te da la gana. Ya tú fuiste sellado y fuiste hecho hijo de Dios. Alabado sea Dios. Ahora tú tienes que caminar bajo su voluntad, bajo el mover del Espíritu Santo. Hay condiciones, porque usted me va a decir a mí entonces, como muchos dicen, la ley fue abolida. Pues entonces tú me estás diciendo a mí que bajo la gracia, y ahora que te salvaste, pues tú puedes ir a robar, tú puedes ir a mirar a la mujer del prójimo, tú puedes ir a adulterar, y no puedes hacer nada de eso porque Dios te lo prohíbe. Estamos viendo.
Así que hay condiciones, costó mucho nuestra salvación, pues por tal razón Dios tiene que ponernos a nosotros condiciones, porque nosotros, nuestra fe tiene que ser probada como el oro es probado a través del fuego, como dice a nosotros en 1 de Pedro capítulo 1. Nosotros tenemos que no somos dignos de recibir nada, pero bajo la misericordia y el amor de Dios hemos recibido lo que tenemos. Entonces ahora nosotros tenemos que probar que nosotros sí queremos caminar en Él, que sí nos hemos arrepentido de nuestros pecados y que sí estamos dispuestos a perseverar hasta el final, pase lo que pase. Estamos viendo eso, sí. La salvación tiene condición. Por eso es que muchos dicen salvo siempre salvo. Quítese eso de la cabeza. Porque en el momento que usted se separó de Cristo y comenzó a pecar, ya usted deja de estar en ese estatus de ser salvo porque usted está en pecado. Cójalo de ejemplo, como lo acabamos de leer. Si usted no perdona, es como un impío, Dios no te escucha, ya estás en pecado. ¿Te crees que te puede salvar así? Por la gracia. Porque según tú la salvación es salvo siempre salvo. No, porque hay que mantenerla, porque hay condiciones, porque costó, hermano. Yo quiero que ustedes se metan esto por la cabeza para que cuando ustedes escuchen a sus líderes diciendo este disparate, usted pueda llamarlo aparte y usted pueda corregirlo. Y si no lo quiere corregir, no lo corrija si el Espíritu no te mueve. Pero que tú digas, no, esa no es la verdad, porque yo la verdad la tengo, porque Cristo es la verdad y eso no es lo que dice la palabra. Estamos viendo, pero cuando repetimos las mismas sandeces, over and over, como dice el gringo, todo el tiempo, mira, se convierte en una verdad, la creen, la dan por cierto, se van por ahí a predicar el mismo disparate. La salvación de Cristo tampoco es permanente, porque, mire hermano, le voy a hablar con el sentido común. El sacrificio de Cristo va a estar ahí vigente para todo el que se quiera todo el que se arrepienta y venga a los pies de Cristo, porque Cristo es quien lo llama y lo escuche. Aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno abre la puerta yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Eso lo encontramos en el libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 20. Entonces, ¿qué sucede? Que si eso sucede, ese sacrificio está ahí como muestra y seña de que te va a cumplir. Te va a perdonar si vienes arrepentido de corazón. Ahora, no es para siempre. ¿Por qué? Porque cuando Cristo venga a buscar en gloria a su pueblo y seamos transformados en cuerpos incorruptibles, como ya les he enseñado, y cuerpos inmortales, ¿para qué hace falta sacrificio si ya estamos hechos santos en la tercera parte, en la tercera etapa, hemos sido glorificados y ahora vamos a morar eternamente con Cristo sin pecado alguno? ¿Hace falta entonces ese sacrificio? Estamos viendo. ¿Hace falta que tengamos una ley moral? No matarás, no harás esto, no adulterarás. No, ¿por qué? Porque estamos glorificados, ya estamos en santidad, no hay pecado en nosotros. Las cosas viejas ya no se acuerda uno de ellas. Ya no van a ser porque tienes una mente nueva. Estamos viendo un cielo nuevo y una tierra nueva. Estamos viendo estas cosas, yo las enseño cuidadosamente, pero se las enseño para que ustedes vayan, el Espíritu Santo en ustedes le vaya creando a usted el hábito primero de estudiar. Porque lo que yo te estoy diciendo no me lo creas, ¿cómo lo debería? Vete, busca tu palabra, ponte a orar y búscalo. No me hagas caso a mí. Porque yo te puedo estar mintiendo, Dios me perdone, pero esto es un decir. ¿Por qué? Porque yo soy pecador igual que tú y me puedo caer. Entonces no tomes mi palabra, vete allí, haz como lo debería y saca tu Biblia, desempólvala si nunca la lees por estar creyendo lo que te dicen detrás de un púlpito y por eso que estás repitiendo las cosas que son equivocadas. Y entonces vete allí y dile, Señor, dirígeme, Gerson habló de esto, me dijo que estaba aquí, llévame, muéstrame. Alabado sea Dios, y Él te va a mostrar por qué. Porque al Él mostrarte la palabra, a Él revelarte a través del Espíritu Santo, tú vas a crecer espiritualmente y Él se glorifica. Alabado sea Dios. Por eso, cuando le pediste a Dios que te mostrara, Él se está glorificando, te va a escuchar. Alabado sea Dios. Estamos viendo, hermano. Ahora, sin amor y sin perdón, ya establecimos que nuestras peticiones no van a ser escuchadas. Hermanos y hermanas, el principio fundamental de Dios es el amor, porque Dios es totalmente amor. Acuérdense lo que nos dice a nosotros la palabra. Nosotros le amamos porque Él que nos amó primero. Mire lo que nos dice Pablo a nosotros en 1 Corintios capítulo 13 versículo 2, nueva traducción viviente. Dice allí, si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todos los conocimientos, si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, yo no sería nada. Palabra de Dios. Estamos viendo, si no hay amor, no hay nada. Y fíjense, nosotros le debemos a Dios una reverencia. ¿Ve? Tenemos que someternos a su voluntad. Pero entre eso, tiene que haber amor hacia Cristo. ¿Y cómo tú le muestras el amor a Cristo? Guardando sus mandamientos, obedeciéndolo, no violándolo. Estamos viendo, porque la misma palabra lo dice. Entonces ahora Pablo te está diciendo, pero ¿de qué te vale que tú tengas todo eso si tú no tienes amor por el prójimo, tampoco amas a Dios?
¿Ves? ¿Por qué? Porque Cristo lo dijo, el segundo gran mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si tú no tienes amor por tu prójimo, ¿qué amor puedes tener por Dios que nunca lo has visto? Y mismo Cristo dijo esa misma palabra también. Alabado sea Dios. Aleluya. ¿Entienden, hermano? Miren, hermano, estas tres partes yo se las estoy trayendo. Primero, que el Espíritu fue el que me movió a hacerlo. Y le he dicho que nos dice en el libro de Filipenses capítulo 2 que tanto el querer como el hacer en el corazón del hombre lo pone Dios a través de su Espíritu Santo. Y si Dios me puso esto en el corazón y lo estamos llevando en tres partes, es porque a algunos de ustedes allá afuera les hace falta escuchar esto, les hace falta entender esto, ve, y aprenderlo. Yo no le estoy trayendo esto para estar amonestando a nadie, porque yo no soy quien para amonestar a nadie, porque yo soy pecador igual que tú y tengo mis luchas y tú las tienes, y yo todos los días le pido al Señor que me dé fortaleza y me mantenga, y cuando me he caído o he visto que me estoy tambaleando, rápido me reguindo de la oración, busco del Espíritu Santo y sigo caminando, porque eso es lo que Dios quiere. Acuérdense de Proverbios 24:16, 7 veces se cae el justo y te vas a volver a levantar. Así que no me tomen a mal estas tres partes, porque lo que yo quiero es que ustedes, alabado sea Dios, entiendan, aprendan y puedan caminar y seguir perseverando hasta la salvación, pero con la palabra correcta de Dios, y que usted pueda hablar las cosas correctamente como están en la palabra, no como se los llevan diciendo años, porque ahí es donde está el problema, que cuando dicen algo, no se cae una hoja sin que Dios lo diga. ¿Dónde dice eso en la palabra? Eso viene de la novela de Don Quijote. El concepto está bonito, pero no está en la palabra, pero lo repetimos. Yo he escuchado al hermano decirlo, no le dice, la palabra dice esto. No, el concepto es correcto, nada pasa sin que Dios quiera, pero no diga que eso lo dice la Biblia, porque no está ahí. ¿Ve? Ese es el problema, que repetimos y repetimos y repetimos todo lo que escuchamos. Pero ¿por qué nos pasa eso? Por no ir a la fuente de la verdad, que la acabamos de establecer, que es Cristo, que es la palabra personificada en Él. Estamos viendo, y la palabra existía desde un principio, porque en un principio existía la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, Juan 1:1. Quiere decir que con esa palabra que ya existía, Dios creó todo. Alabado sea Dios. ¿Cómo no le vamos a creer? Y por eso es que te dice que la fe viene por oír y por la palabra, porque cuando tú oyes la palabra te llena de esperanza. Tú dices, wow, mira, hay luz al final del túnel, aleluya. Dios me está diciendo que si yo vengo arrepentido delante de Él, Él me va a perdonar y puedo optar por la salvación, aleluya, porque es la verdad, tu palabra es verdad, dijo Cristo en Juan 17:17. Estamos viendo, hermano. Yo estoy trayendo esto porque yo tengo el interés de que usted aprenda. Y algunos me ponen comentarios y yo aprendo cosas de ustedes. No se crean que yo no aprendo. Yo no me lo sé todo, yo solo sé que no sé nada. Al contrario, algunos me han traído comentarios a través de las redes sociales y digo, oh, wow, yo no lo había visto de esa manera. Mira qué interesante. Y me pongo a buscar y mira, tiene razón el hermano. ¿Por qué? Porque se lo presentó el Espíritu Santo. Porque a mí me va a dar celo y envidia. Al contrario, tenemos que ser humildes. Porque si nosotros no somos humildes, no estamos aprendiendo nada de Cristo. Porque Cristo dijo, aprendan de mí que yo soy manso y humilde. Si tú no tienes esa humildad para aceptar que Dios está utilizando a otra persona para educarte, si tú no tienes la humildad para reconocer que estás en un error, estás mal. Tienes que evaluarte, y si te mantienes así, Dios no va a escuchar tus oraciones. Entonces, no te preguntes por qué mis peticiones no son escuchadas, porque Dios le puso unas condiciones, ¿ok? En la tercera y última parte estaremos hablando, ahora viene con el cierre, vamos a sacar con broche de oro, el Espíritu Santo y la oración. Alabado sea Dios. Será hasta el próximo episodio, que ya viene siendo ya después de este, que es el próximo, que ya viene siendo pasado mañana, si el Señor lo permite. Bueno, hoy es que lo estamos haciendo hoy domingo, ya este sería para el martes, si el Señor lo permite. Ya estaría ahí para que ustedes puedan escuchar esa tercera parte, que sé que se van a llenar de alegría y les va a servir de bendición a todos y a cada uno de ustedes, porque mientras yo lo estaba preparando, a mí me sirvió de bendición, porque me permitió refrescarme de algunas cositas que yo me estoy olvidando ya. Alabado sea Dios. Así que Dios me los continúe bendiciendo.